Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 4 de después, si no me estoy equivocando. Y pues bueno, he aquí ya la semana. Actualmente estoy grabando esto durante el inicio de la semana número 12, última semana de mi entrenamiento. Perdón, última semana de mi tercer mesociclo del año. Este también es la última semana del mesociclo, una semana antes de tomar medidas, de tomar fotos, de tomar cómo fueron estos primeros 3 meses después de haber salido de una etapa de restricción energética moderadamente prolongada, ¿no? Fueron un poquito más de 6 meses aproximadamente. La verdad es que muchas cosas por comentar. Sin embargo, como se los comenté en el episodio anterior, este episodio especialmente quiero dedicarlo a entrenamiento concurrente, porque es algo que he estado haciendo, es algo que he implementado en estas últimas 12 semanas. Entonces creo que es muy interesante el compartirles un poco de mi experiencia y también con la intención de mostrar una faceta distinta de el entrenamiento o del ejercicio físico en general. ¿Por qué? La verdad, los últimos episodios que llevamos a grabar de Gym Rats para mí impactaron muchísimo en mi manera de ver el ejercicio, en la manera de poder tener un poco más claro qué significa ser o ser una persona saludable, ¿no? Tener a la salud como un eje principal en tu día a día y a la par que esto pues no esté completamente separado de la vida de un culturista, ¿no? Del querer continuamente el estar buscando el ganar más masa muscular y pues evidentemente manipular las variables de tu entrenamiento, de tu alimentación para maximizar ese resultado. Gracias a esa influencia, la verdad, durante estas semanas, ya las últimas semanas que tenía de restricción energética, una de las cosas que a mí más me entusiasmaban era el empezar a probar un entrenamiento un entrenamiento más de tipo aeróbico. Que una diferencia que a mí me gusta mucho colocar es esta diferencia entre ejercicio dinámico y estático. Hubo un artículo que comentamos en el podcast de Jim Brad de Corazón Sano. Discúlpenme, no recuerdo el autor. Sin embargo, me gustó mucho cómo empezó a plantear pues aquellas adaptaciones estructurales, funcionales que pueden tener, eh, que pudieran preverse en el tejido cardíaco dependiendo de las distintas modalidades de ejercicio que pudieras estar llevando a cabo en tu día a día y la intensidad de las mismas. Y una de las cosas que proponen que me gustó mucho fue justamente esa división entre ejercicios estáticos y ejercicios dinámicos más orientados a esta parte aeróbica y estáticos más a esta parte anaeróbica, ¿no? Que en el sentido estricto de la palabra pues es aquella ejercicios que demandan más intercambio de oxígeno que otro, ¿no? Y evidentemente porque son ejercicios en el caso de los dinámicos pues que requieren de contracciones no tan intensas, pero sí sostenidas en el tiempo. Mientras que en ejercicios estáticos, pues bueno, son contracciones más intensas, pero de corta duración. Entonces, al ser un ejercicio más prolongado, la necesidad de estar intercambiando oxígeno pues es más elevada. Y ahí es donde entran esta parte de los sistemas energéticos, ¿no? El sistema el primero que inicia de fosfocreatina, posteriormente el anaeróbico, posteriormente el aeróbico y todo lo que continúa en esa línea con la cual nuestro organismo obtiene energía y sustenta, ¿no? O bueno, obtiene energía para poder sustentar la demanda energética en cuanto a ejercicio está teniendo, ¿no? O tiene que enfrentar. Y pues bueno, como ustedes bien lo sabrán,
primordialmente en mi vida solo he implementado ejercicio estático o había implementado ejercicio estático, que para términos, para la cuestión del video, digámosle ejercicios más de estilo anaeróbico, ejercicios de fuerza en general, y en este caso pues la sala de pesas, de entrenamiento contra resistencia. Y la verdad estaba muy entusiasmado porque siempre tuve esa curiosidad por saber, oye, ahorita que pues soy una persona, digamos, con una visión diferente en cuanto a qué significa el ejercicio para mí, me llama mucho la atención el poder experimentar ejercicios más de estilo dinámico, no más aeróbicos, ¿no? Y la verdad el primero que se me vino a la mente fue el running, tal cual. Ahorita nos ponemos un poquito más en materia sobre, oye, vale la pena, el running tal vez no es tan aconsejable porque puede generar, eh, o es un ejercicio que por lo regular tiene un componente más excéntrico y esto pues al final puede resultar no tan beneficioso para las adaptaciones que buscamos en cuanto a fuerza y aumento de masa muscular, al menos en, en la parte inferior, ¿no? En las piernas, en la musculatura de las piernas. Pero antes de inmiscuirme en eso, ¿por qué running? Porque siempre fui una persona que se cansaba mucho al correr. Yo me acuerdo muy bien que cuando era un poco más adolescente, bueno, cuando era un poco más adolescente, cuando era adolescente o niño más, nunca me gustó correr. O sea, siempre fue para mí como un reto muy feo porque era el comenzar a correr, agitarme muy rápido y ya sentirme muy incómodo. Y para mí sí como era una barrera bastante personal que nunca podía cruzar. Entonces, ahorita se me vino a la mente el decir, oye, ¿y por qué no intento el, vamos a ir poco a poco intentando integrar el ejercicio eh, más dinámico, que en este caso pues es el running, que en mi caso, y ver qué tal? O sea, quiero volver a sentir como que esa sensación de no poder, o sea, porque no puedo, qué son esas cosas que a lo mejor no veía y que ahora puedo ver, que a lo mejor eh, parte de ellas pueden estar influenciadas por la mentalidad, ¿no? Por la mentalidad de no querer esforzarme un poco más, cosa que al menos intento continuamente estarme recordando en la sala de pesas, ¿no? Porque pues hay momentos en los que evidentemente tú pues, no quieres hacer una serie a cierto grado de intensidad porque es incómodo, o sea, porque al final tienes que atravesar cierta barrera de esfuerzo para poder eh, eh, completar esa serie o llegar a las repeticiones que tenías programadas. Entonces, pasaba lo mismo en el running, me daba mucha curiosidad. Entonces, ok, ¿cómo empecé a implementar el running? Ahí les va. Bueno, yo creo que antes de comentarles el plan que seguí, un poquito sobre, oye, entrenamiento concurrente, hablamos, o más bien dicho, definir entrenamiento concurrente, que es la implementación de dos estilos de ejercicio, ¿no? Que al menos generan adaptaciones hasta cierto punto divergentes, pero no tan divergentes. Un ejercicio estático más dependiente del sistema anaeróbico, pues primordialmente va a estar alineado con aumentar la potencia, aumentar la fuerza, aumentar la masa muscular, la hipertrofia muscular, un ejercicio más dinámico, con más influencia o que está más orientado, depende más del sistema aeróbico, pues va a estar más alineado con adaptaciones como la parte de incrementar el consumo máximo de oxígeno. En el caso de la carrera, pues la economía de la carrera. Eh, por ejemplo, también biogénesis mitocondrial, también la parte de el umbral de lactato, cosas que tienen que están más relacionadas también con el sistema cardiovascular en general. Entonces, ese tipo de adaptaciones que repito pudieran parecer, o más bien dicho, en este momento que se las converso, pues son divergentes, pero gran parte de ellas tampoco las podemos, digamos, separar completamente una de la otra. Recién, este mes justamente en la revista de Más Revisión Científica, en su versión en inglés, digo en español pues es lo mismo, ¿no? Pero me refiero a la de este mes porque creo que en español van un mes atrás.
pero la de este mes, que es el mes de septiembre, que sería volumen, no, mentira, edición número 9, Mike Zurdo subió un muy buen video hablando sobre, oye, qué impacto tiene el entrenamiento de fuerza a la hora de analizar qué adaptaciones puede generar en el sistema cardiovascular, ¿no? Qué tan alineado con esta parte de beneficios a la salud puede tener el entrenamiento de fuerza, ¿no? Y al final es un umbral, evidentemente, el entrenamiento de fuerza eh, está, digamos, entrenamiento estático más de estilo anaerobio, pues claro que va primordialmente suscitar adaptaciones en fuerza, potencia, hipertrofia, pero no por eso significa que no pueda mejorar otros aspectos que tienen que ver con la salud cardiovascular principalmente. Tal vez no es su fuerte, pero sí hasta cierto punto sale manchado, por así decirlo. Y viceversa, tampoco el hecho de que un ejercicio más dinámico de estilo aerobio primordialmente está alineado con estos beneficios al sistema cardiovascular, significa que no puede generar absolutamente ninguna adaptación como la potencia, fuerza, hipertrofia, ¿no? Al final va a depender mucho tanto de qué tanta experiencia tiene una persona realizando cierto tipo de ejercicio, y evidentemente pues entre más tiempo tengas realizando cierta modalidad de ejercicio, más vas a generar adaptaciones eh, o más vas a tener esas adaptaciones principales que genera ese ejercicio. Por lo que, pues por ejemplo, en mi caso, que yo empecé a implementar el entrenamiento, el running, ¿no? Entrenamiento más dinámico, pues evidentemente tenía muchas adaptaciones que conseguir, porque no era mi fuerte, sí, a lo mejor entrenaba fuerzas y a lo mejor por ahí había conseguido ciertas adaptaciones a nivel cardiovascular, pero no fue mi fuerte, o no fue mi intención, ni mi fuerte durante este tiempo. Entonces probablemente las adaptaciones que podía conseguir en ese sistema, en mi sistema cardiovascular y en otros aspectos también de rendimiento, al implementar por ser nuevo en hacer ejercicio aerobio de manera ya más sostenida y de manera programada, que justamente con esto yo creo que podemos pasar a la siguiente cuestión que les quería comentar y unirlo de muy buena manera con esto, porque es muy diferente por ejemplo, si tú eres una persona que entrena pesas, un gym rat común y corriente, y de repente un día se te ocurre ir a hacer running porque te invitaron a una carrera pequeñita, y vas y rindes y todo y terminas cansado y al final como que terminas un poco más interesado en esa área, pero no pasa de ahí, o sea, no pasa de, pues estuvo bien, o sea, me llamó la atención, pero la verdad no es algo en lo que me quiera sumergir. Eso al final no pudiéramos considerarlo entrenamiento concurrente, ¿sale? Porque a pesar de que, pues sí, en ese momento hiciste otro tipo, o más bien dicho, hiciste ejercicio que eh, depende más de otro tipo de sistema energético, al final un estímulo en el tiempo pues no puede generar tantas adaptaciones, y por lo tanto tampoco puede generar este otro factor llamado fenómeno de interferencia, que ahorita vamos un poco más para allá. Entonces, lo verdaderamente importante o lo verdaderamente interesante es cuando ya empiezas a programar el ejercicio en forma, o sea, cuando ya lo ves como una parte de entrenamiento. Entonces, justamente yo intenté verlo así, o sea, no fue tanto como, pues voy y a ver si me gusta o no, sino que yo intencionadamente dije, ok, a ver, voy a partir de cero, ¿cómo voy a repartir el volumen de entrenamiento en este caso? ¿Cómo voy a repartir la intensidad? ¿Cómo voy a repartir la frecuencia? ¿No? Y para mí lo más relevante fue ir de menos a más, ¿no? O sea, eso fue como mi principio, que hasta cierto punto adopto bastante de la manera en la cual yo veo la manipulación de variables en el entrenamiento de fuerza. Lo mismo lo empecé a ver en la parte del entrenamiento para el running. Entonces, mi intención era uno, y es justamente tratar de evitar el factor de interferencia. Eh, claro, lo importante aquí es tratar de tomar la mejor evidencia que tengamos e ponerlo a la práctica, pero lo más importante para mí sí es ponerlo a la práctica, porque al final, nuevamente, de aquí la verdad una fuente de información bien valiosa es un video del Journal Club de Mike Zurdos, también hablando sobre entrenamiento concurrente, ¿no? En donde pues establece o muestra cómo es la literatura actual en cuanto a
la repercusión que puede tener el implementar estas dos modalidades de ejercicio y pues bueno, el impacto que pueden tener una sobre otra. Grosso modo, al parecer no hay evidencia contundente específicamente en cuanto a la adaptación de la hipertrofia muscular e incluso fuerza. La poca evidencia que ha surgido va más orientada en una, eso lo recuerdo bastante bien, y es que bastantes estudios, varios estudios que se hacen, ensayos aleatorizados, que se hacen para, o más bien dicho, para mostrarlos como evidencia del fenómeno de interferencia, tienen esa intención, ¿no? Por lo que por lo regular vas a encontrar, o los protocolos llegan a ser con bastante volumen de entrenamiento de ambas áreas, ¿no? Tanto puede ser bastante volumen en la parte de running y bastante volumen, o bueno, en la parte de ejercicio aeróbico y bastante en el ejercicio anaeróbico, ¿no? En sesiones muy pegadas, a lo mejor que solo tienen o solo se separan por 2-3 horas, o incluso inmediatamente, ¿no? Antes de entrenar, antes de entrar a la sala de pesas, hacer tal vez 20-30 minutos de, por lo regular, cycling llegaban a programar a cierto nivel de intensidad. Entonces es importante como tener esos matices en cuanto a cómo se llevaron a cabo los protocolos en los distintos estudios. Nuevamente, no recuerdo el autor, pero el último metaanálisis que salió sobre evaluando este fenómeno de interferencia, pues bueno, nos dice que al parecer no hay de qué preocuparnos, al menos en la parte de hipertrofia, al menos en la parte de fuerza, donde sí empieza a haber un poco de repercusión, o se empezaron a ver como ciertas respuestas no tan, no quisiera decir negativas, pero eh, donde el entrenamiento aeróbico pudiera impactar es en la potencia, si no me estoy equivocando. Entonces, evidentemente, la potencia puede ser algo, o una adaptación a buscar, sobre todo en personas que están orientadas a, pues, entrenamiento orientado al desarrollo de la fuerza máxima, powerlifting, ¿no? En el caso de hipertrofia, pues, bueno, ¿no? En nuestro caso, que es mi caso, ¿no? Que el entrenamiento de fuerza para mí juega un rol para maximizar la adaptación de la hipertrofia muscular. Pues bueno, al parecer no hay mucho respecto a el fenómeno de interferencia. Y lo que sí es importante es tampoco dejarlo por lado de decir que no existe y que tú puedes hacer lo que quieras o puedes llevar tu cuerpo al límite en ambas áreas de entrenamiento. Por supuesto que no. Yo creo que eh, el, lo que me llevo como piedra grande es la manipulación del volumen de entrenamiento. Si evidentemente vas y corres 15 kilómetros antes de ir a levantar un peso muerto o una sentadilla libre, pues bueno, probablemente no vas a tener el mejor rendimiento en tu sesión, ¿no? Tu rendimiento en esa sesión tal vez no va a ser el mejor. Pero si esto lo haces en repetidas ocasiones durante semanas, durante meses, pues también es probable que a lo mejor no consigas las mejores adaptaciones en cuanto a hipertrofia muscular. Pero eso es muy importante, no significa que no consigas. O sea, puedes conseguir, pero a lo mejor, por poner un ejemplo bastante gráfico, a lo mejor si ibas a conseguir 10, ahora vas a conseguir 5, ¿no? O a lo mejor ahora vas a conseguir 7, entonces a lo mejor ahora vas a conseguir 8, ¿no? Entonces, al menos para mí, yo tomo esto como cierta medida de tranquilidad, porque es importante. O sea, si tú desde el inicio abordas que va a ser algo no tan benéfico para el desarrollo de tus piernas, no es de extrañarse que de repente tu rendimiento baje, como que ya no entrenes igual pierna, bueno, en general tren inferior. Entonces, todo esto es bien a tener en cuenta. Para mí fue como que dar ese paso de, ok, vamos a ver qué tenemos en literatura. Probablemente podamos hacerlo sin mayor problema. Y más en mi caso porque estoy iniciando, no inicié con un volumen de entrenamiento muy elevado en cuanto a los kilómetros, en este caso, que así lo vamos a cuantificar en el running. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Primero que nada, teniendo en cuenta que mi entrenamiento de pesas ahorita, la forma en la cual manipulé mis variables de entrenamiento, específicamente el tren inferior, la verdad es que no fue nada del otro mundo. Actualmente solo realizo 2 sesiones de tren inferior los días martes, como hoy que estoy grabando esto, y los días jueves, ¿ok?
Y de ahí las 2 carreras que tengo son los días sábados y los días domingos. En las primeras 2 semanas empecé únicamente el día sábado y empecé con lo mínimo, mínimo, como les repito, o sea, yo nunca fui una persona que corriera porque no me agradaba y también como que sentía que no tenía la capacidad para hacerlo y empecé corriendo 3 kilómetros, ¿no? O sea, 3 kilómetros tal cual para ver cómo me sentía, cómo sentía esa sensación como de correr y no lo voy a negar, o sea, al inicio sí fue algo interesante, o sea, porque sí fue el encontrar, o más bien dicho, ver de otra manera el ejercicio físico, porque para mí cuando hablas de ejercicio físico yo me concentro mucho pues en cómo me siento cuando estoy entrenando pesas, porque es el ejercicio que hago primordialmente. Pero cuando empecé a sentir como que esa otra parte de intensidad en el entrenamiento de, o no intensidad, bueno, sí, intensidad, esfuerzo, ¿no? Más que nada, en el entrenamiento más estilo aeróbico como el running, es otra faceta también, es otra faceta de ver el esfuerzo, el ejercicio físico. Entonces eso se me hizo muy interesante. Entonces, comencé con 3 kilómetros, posterior ahí fui incrementando a 5 kilómetros, después incrementé a 6, a 7, a 8 y actualmente esta semana, que es mi semana número 12, eh, voy a hacer mi carrera más larga. Mi carrera más larga va a ser de 15 kilómetros. Voy a intentar correr 15 kilómetros. Va a estar bastante interesante. Ahorita voy a hacer una ligera pausa porque quiero mostrarles, o bueno, no recuerdo muy bien cómo son los kilómetros que he estado haciendo, los he programado porque los tengo todos aquí anotados. Entonces pauso un segundo y ahora sí vengo con los datos. Listo, ahora sí, ahorita les voy a estar, bueno, saben que les voy a grabar la pantalla de una vez acá para que ustedes igual, bueno, este lo voy a ir poniendo acá para que me acompañen a verlo. Y ok, ahí les va. Esto es en general lo que, o bueno, lo que se ha registrado en cuanto a mis carreras, comenzando por el día el mes de julio, que fue donde empecé en general. Fueron 7 sesiones, comenzando el 5 de julio, que fue lo que les comentaba mi primera vez corriendo, que fue el sábado. Corrí 3 kilómetros. Después de ahí ya empecé a implementar 2 sesiones, que fueran sábado y domingo. En este caso una fue el 12 y el 13 de julio, que ahí fue donde empecé como que a empujarme a decir, oye, pues vamos a ver qué pasa con 5 kilómetros, ¿no? De 3 pasé a 5, después de ahí, eso fue el 13 de julio, el 19 de julio corrí 5 kilómetros con 50 y el 20 fue la primera vez que dije, pues yo creo que sí puedo empujar un poquito más, ¿no? Aquí la verdad la autorregulación para mí sí fue algo bien importante, o sea, porque al final de repente el sentir ese, puedo empujarme un poquito más, fue importante para ir marcando esos momentos en donde yo considero que puedo meter un poco más de volumen de entrenamiento en cuanto a las carreras, pero también tratando de analizarlo a posterior y no dejarme ir tanto como por la emoción en ese momento. Entonces, pues bueno, eso fue el 20. A partir de ahí fue el 26 de julio y 27 de julio, mis últimas 2 carreras del mes, fueron 7 kilómetros en cada una de ellas. Ya a partir de los 7 ya empezaba a correr los 40 minutos sostenidos, lo cual ya para mí como que empezaba a decir, órale, o sea, no pensé jamás el meterme a correr 40 minutos de manera ininterrumpida. Después comenzamos agosto. Agosto ya lo comencé con las primeras 2 semanas de agosto. Fueron de 7 kilómetros las 4 carreras de sábado y domingo. La primera fue el 2, el 3, el 9 y el 10, 7 kilómetros. Después de ahí, en la primera vez que pisé los 10 kilómetros fue el 16 de agosto, que fue la semana siguiente. La verdad pasé de 7 a 10, o sea, no se los voy a negar. Creo que sí fue, tal vez, pues no me atrevería a decir que fue mala decisión o lo demás, sino más que fue algo en gran medida influenciado por sentir esa capacidad de empujarme más, pero también por la parte de en análisis que yo hacía cuando terminaba mis carreras y los otros días y a lo largo de la semana, como que esa sensación de decir, oye, pues no siento nada fuera de lo común en mis semanas, no siento esa como repercusión en general. Entonces ahí fue donde me empecé a empujar un poquito más.
16, 17 de agosto, después de ahí 23 de agosto corrí 10 kilómetros y el 24 corrí 5. ¿Por qué? Simple y sencillamente en ese momento entró en juego mi autorregulación y dije, ok, ya, o sea, no me siento tan cómodo, o sea, no sé, fue algo ahí que no me hizo sentir como que con esas ganas de empujarme a tope. Y después de ahí, el 30 de agosto corrí nuevamente 10 kilómetros y el 31 de agosto corrí 11 cercanito a 12 kilómetros, 11.68. Nuevamente jugó ahí la parte de la autorregulación de decir, oye, pues no sé, como que voy a intentar a ver pisar un poquito más, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de julio, en julio corrí 39 kilómetros, fue mi volumen de entrenamiento de ese mes, y en agosto mi volumen de entrenamiento fue de 86 kilómetros, lo cual ya es un incremento interesante. Y pues bueno, viene nada más ni nada menos que septiembre, ¿sale? En septiembre corrió un poco menos. ¿Por qué? En septiembre hubo situaciones en donde la verdad preferí no correr. Porque, por ejemplo, la semana la primera de septiembre, que fue el 6, ese fue un sábado que corrí 10 kilómetros. El 7 no fui. El 7 no fui porque era domingo. Simple y sencillamente no sé, no me sentía con ánimo, no me sentía con ganas. Entonces, preferí no ir. 6 kilómetros, perdón, 10 kilómetros. Y en septiembre prácticamente empecé con 10. Después de ahí, 13 de septiembre empecé a correr 12. El 14 empecé a correr 13. Después de ahí, la siguiente semana, que fue el 20, que fue la semana que acaba de pasar, fue mi carrera más larga de todas. 14 kilómetros prácticamente. Y se me hizo bien interesante porque esta última sesión, que fue la que pasó del domingo 21 de septiembre, corrí 10.13 kilómetros. Pero la verdad es la primera vez que siento que corrí 10 y lo sentí como una carrera relativamente fácil, ¿saben? Igual, probablemente pude haber corrido 14 también, pero la verdad es que preferí no pisar tanto el acelerador, justamente porque yo sabía que esta semana que está pasando, este fin de semana, quiero dar mi carrera más larga. Y sí, también me empecé a percatar, por ejemplo, en septiembre, que después de correr, por ejemplo, 12 y 13 y 13 kilómetros otra vez, como que sí hay ciertos aspectos que empiezan a mermar un poquito. No tanto en el entrenamiento de pesas en general, o sea, sino más, o más bien dicho, no tanto en el entrenamiento específico de tren inferior, sino más en general, o sea, como que sí, ya de repente los fines de semana serán cansados, o sea, como que ya decía, órale, ¿qué está pasando acá? Entonces, este es el volumen, actualmente llevo 59 kilómetros. Ya estoy a 20 kilómetros de completar o de hacer, no, un poquito más, perdón, necesito un poquito más de kilómetros para empatar agosto. Creo que septiembre va a ser un poco menos, voy a hacer menos volumen de entrenamiento por lo que estoy viendo, debido a que, pues sí, justo, o sea, falte esa sesión. Ahorita el plan que tengo para esta sesión final es justamente el sábado correr 6 kilómetros, entre 5 o 6 kilómetros, para el domingo ir bien descansado y correr la carrera más larga que haya implementado hasta ahorita, que son 15 kilómetros. A ver qué tal. La verdad estoy bien emocionado. Eso igual es algo bien interesante que al final me despertó otro gusto muy único por otra digamos, disciplina del running, ¿no? El cual a mí se me ha hecho algo, pues, muy interesante, igual muy desafiante. Y eso creo que es bien importante. Por ejemplo, este mes particularmente, sí sentí de manera más marcada un entrenamiento, ¿saben? Porque a veces sí pudiera pensarse como, pues voy y me divierto, o sea, sí, pero también para mí fue como, ok, voy a intentar tener en cuenta la parte del volumen, la parte de qué tanto esfuerzo me está costando o no completar los kilómetros, e intentar empujarme de manera concienzuda hacia un nivel de esfuerzo importante. Entonces, pues esta ha sido la manera en la cual he manipulado e integrado el entrenamiento aeróbico a mis sesiones normales, perdón, a mi ejercicio, digámosle, recurrente, que es el entrenamiento de pesas, que sí he visto
sí me he visto perjudicado en cuanto a esta famoso de eh, no hacer cardio porque si no se te van a ir tus gains y todo eso. La verdad es que nada más alejado de la realidad. El siguiente video yo les voy a mostrar los avances en general del mesociclo, la parte de las fotos, la parte de las medidas y varias cosas que se han desencadenado por ahí en cuanto a la alimentación, entrenamiento. Pero ya se los platicaré más a fondo en otro video porque pues si no este va a durar muchísimo. Pero la verdad es que nada más alejado de la realidad. Mi rendimiento lo he sentido mejor, sí, totalmente. No se los voy a negar, o sea, sí tengo esa duda de que a lo mejor si no hubiera implementado esta parte de entrenamiento aeróbico, a lo mejor mi rendimiento hubiera incrementado un ligero más, ¿no? En la parte del tren inferior. Pero la verdad es que no creo que ese incremento haya sido significativo, o sea, hubiera sido significativo, la verdad. Lo importante acá es justamente cómo hacer ese balance y hacer eh, esa manipulación de variables en pro de tener lo mejor de ambos mundos. Y eso para mí como es lo más importante. Ya les conversaré cuáles son la mira que tengo con los siguientes meses en cuanto al ejercicio aeróbico. Yo creo que lo voy a comentar igual durante el siguiente video para que pues igual al final el volumen de entrenamiento que haga en esta parte de entrenamiento dinámico, pues va a estar influenciado en gran medida por la etapa en la que me encuentre, ¿no? Ahorita estoy saliendo de la restricción energética, estoy comiendo más, estoy tratando de igual progresar más en la sala de pesas en general, entonces como que sentí que fue un muy buen momento, pero pues ya les platicaré el cómo voy a ir manipulando mis etapas y cómo voy a ir manipulando el entrenamiento también aeróbico. ¿Tengo planeado mantenerlo? Sí, pero tal vez en algunos puntos lo tenga que frenar. Sí, porque al final no deja de ser un estrés extra del cuerpo. Entonces, cuando la etapa, mi momento no me lo permita, pues voy a tenerlo que frenar, ¿no? Pero bueno, eso ya lo conversaremos más en el largo plazo. Esa fue mi visión general. Así es como integré el entrenamiento aeróbico. La verdad es que nada del otro mundo. Simple y sencillamente manipulando variables, evaluando y también autorregulando, que eso para mí es de lo más importante. Si dan cuenta, pues todo aquí estoy evaluando cuánto estoy corriendo. También en cada carrera, pues ahí se puede ver el ritmo que llevo. También la parte de entrenamiento de pesas, pues lo vigilo como de costumbre. Todo eso es importante porque al final, si únicamente igual actuamos porque, como que sí siento que sí me viene bien, muchas veces se pueden perder muchas cosas que con los números se esclarecen un poquito más. Entonces, pues nada, con esto cerramos el video de este episodio del después del después. Espero les haya gustado muchísimo y nada, sin miedo al entrenamiento aeróbico, ¿no? Al final, y eso es importante también. Yo ahorita lo implementé con la intención de buscar adaptaciones y también por gusto y experimentar una faceta distinta del ejercicio físico. No lo implementé con la intención de aumentar mi gasto energético total y que de esta manera pudiera estar en una posición de aumentar mi ingesta energética. Bueno, que eso igual es importante. ¿Qué cambios hice con mi alimentación? Pues la verdad no grandes cambios, ¿eh? O sea, no fue un cambio en cuanto a, como ya estoy corriendo tanto, voy a incrementar muchísimo mis calorías. Para nada. Pero eso igual lo voy a conversar en el siguiente video porque si empiezo a hablar de alimentación también hay varias cosas a tener en cuenta y que sí creo que vale la pena el conversarlas eh, y tratar de unirlas, ¿no? Tratar como de contextualizarlas con el entrenamiento concurrente, ¿no? Como el impacto que puede llegar a tener la alimentación, que es igual es bien interesante. Pero bueno, eso lo voy a dejar para el siguiente video. Sin más, con esto cerramos este episodio del después, el después número no recuerdo muy bien si es el 4 o el 5, disculparán. Pero pues nada, espero les guste mucho, les agrade y pues si están interesados en explorar esta parte del ejercicio más de modalidad aeróbica, adelante. Muchas veces esa parálisis por análisis es lo que principalmente nos impide y siempre y cuando tú seas prudente en cuanto a su implementación, el volumen y también tengas muy en cuenta las sensaciones
en general, e ir evaluando cómo tú te vas adaptando al ejercicio, eso es primordial, o sea, porque eso es lo que te va a dar una idea más clara de si estás pisando demasiado el acelerador, si tal vez puedes pisarlo un poquito más, si debes soltarlo un poquito más. Entonces, pues nada, con eso cerramos el video de esta semana y nos estamos viendo en 3 semanitas más con el episodio número 5, creo que sí, o 6, no recuerdo. Pero sale, sin más, les dejo, ya saben, links abajo, código Ángel 10 en Essentials, link a Jim Brad, link al podcast en Spotify también que tengo con conversaciones y con Jim Brad. Y pues nada, nos estamos viendo la siguiente semana. Muchas gracias.